El rompeolas, tiempo de conversar. Efectivamente, tiempo de conversar. Y para conversar, a mí me encanta, de vez en cuando suelo llamar a un gran explorador, porque todavía, un amigo mío me decía ayer, pero todavía existen los exploradores. Digo, hombre, ¿cómo que sí existen los exploradores? ¿Eh? Y tengo al otro lado a un gran explorador. El hombre del hielo. Ha estado en otros programas con nosotros hablando del Ártico, de mil historias, ¿no? Y bueno, y vamos a aprovechar de que ya que estamos esta mañana hablando del Festival Periplo, pues Paco Acedo, que es nuestro siguiente invitado, está en el Festival Periplo con un libro, con su libro que se titula Siete caras pintadas, ¿no? Y vamos a hablar de esas caras pintadas y esas exploraciones tan interesantes y de esas vivencias que la ha vivido él. A ver cómo nos la traslada, a ver si de una manera imaginaria la podemos vivir nosotros. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar por aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Tú cuando vienes a Canarias te gusta o no? Hombre, me encanta. Yo estoy aquí, vamos, me sabe a poco, todavía no me he marchado y ya me quedo con ganas. Y el acento, además, me gusta mucho, no sé, me resulta como muy cariñoso, muy cercano, me gusta. Sí, sí, eso sí es verdad. Eso lo dice un cordobés. Sí. Un cordobés. También, vaya, que también tenemos nuestro acento, ¿eh? Claro. Bueno, si al final es una riqueza de acento que tenemos, ¿no? Totalmente, ya ves. Total. Bueno, Paco, una vez más, explorando, que me decía esto mi amigo ayer, que si todavía existían exploradores, ¿no? ¿Tú qué le contestarías? Ostras, yo es que la palabra explorador es verdad que a veces como que se usa un poco para que la gente entienda un poquito lo que hacemos, ¿no? Cuál es nuestra pasión. Sí. Pero es verdad que yo qué sé, a mí siempre Paco ha sido explorador, me quedo así como un poco, me chirría porque es verdad que, claro, yo en mi retina tengo pues todos esos grandes exploradores, ¿no? Que comenzaron a conquistar y a conocer pues las regiones, da igual, selva, ártico, desierto. Y yo pues me considero, bueno, un apasionado de todo eso, que he seguido intentando, bueno, un poquito empaparme de esa esencia, de conocer mundo, de viajar y de explorar en la medida en la que yo, bueno, entiendo la exploración, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, un poquito mi especialidad, que sería un poco el buceo bajo hielo, que fue un poco el contexto inicial en el que nosotros nos conocimos, pues ahí sí que quizás sea una de las facetas de la exploración que no está tan desarrollada. Entonces, bueno, pues hasta sentirme un poquito explorador, por lo menos, porque así recupero un poco esa esencia de niño, ¿no? De decir, de descubrir algo nuevo y tal, pero entiendo a tu amigo, ¿no? Que hoy en día, claro, está todo tan súper explorado que ya la frontera sería un poco hacia arriba, ya nos toca subir y ver qué hay por allí, pero bueno, eso... Pero evidentemente lo que tú has explorado, por ejemplo, yo recuerdo cuando me comentabas tu buceo en el Ártico, debajo del hielo, o sea, no creo que mucha gente esté en esto. Y si es verdad, pues yo creo que al revés. Me parece a mí que la palabra, claro, a lo mejor a ti dice, coño, yo explorador, los exploradores que teníamos nosotros en la mente, ¿no? Pero desde pequeños siempre teníamos ya los exploradores, siempre el explorador, y jugábamos a ser exploradores, ¿no? ¿Sabes? Si jugábamos a hacer tal, y siempre íbamos descubriendo cosas, ¿no? Y hombre, yo creo que lo que tú haces, pues a mí me parece que eres un gran explorador, a mí me parece que sí. Pues te agradezco, yo sigo con esa esencia, y es verdad que cuando por ejemplo buceo eso en regiones así muy remotas, debajo del hielo, donde hay una probabilidad del 100% que nadie haya buceado allí, ¿no? Pues sí que me siento un poco así, ¿no? Porque basta que descubras cualquier pequeña cosa ahí extraña, ¿no? Para que de repente una aventura o un juego, como puede ser un poco para mí, se convierta en una auténtica exploración y un auténtico descubrimiento. Claro. Así que bueno, en eso estoy, en ese juego de vivir. Claro, pero tú imagínate, claro, tú has normalizado tu historia, pero alguien, por ejemplo, que te esté escuchando dice y que no, que ni remotamente ha pensado en el tema ese y pensará, pero ¿cómo este hombre estaba dentro del hielo en el Ártico, metido para abajo? O sea, que tenemos que pensar, totalmente. Tenemos que imaginar, increíble, ¿no? O sea, es muy fuerte. Sí, es verdad que a veces caemos, ¿no? O por lo menos caigo en esa, bueno, normalizo un poco lo que me gusta, ¿no? Y lo tengo tan metido un poco en mi genética ya que lo normalizo, pero es verdad que lo miras desde fuera y dices, ostras, claro. Es verdad que me voy a Groenlandia, al último pueblo de no sé dónde, y me meto ahí debajo para ver,
y sí, no deja de ser una aventura 100%. Claro. Paco, dentro de un ratillo vas a exponer en el Puerto de la Cruz, en el Festival Peripro, tu libro 7 caras pintadas. ¿Qué vas a comentar? Pues mira, voy a contar un poquito la historia de este libro, ¿no? De dónde viene, el porqué de todo esto, el de qué manera un poco mi comienzo en este mundo de la aventura, exploración o como quieras llamarlo, ¿no? Pues buceando en el hielo, pues cómo ha derivado en ese descubrimiento de esa vocación un poco descubierta de forma tardía, ¿no? De la antropología, de la cultura, de la raza humana, de las tribus. Entonces, en ese libro básicamente lo que reflejo es mis vivencias personales, ¿no? Conviviendo con muchas de las tribus más aisladas del planeta, ¿no? Ya sea en Yamalia, en Siberia, en Groenlandia, en Etiopía, en Papúa Nueva Guinea. Yo siempre llevo muchos años intentando combinar un poco eso. A mí el buceo como tal se me quedó pequeño hace ya mucho tiempo, muchos años, de manera que al final yo no concibo el buceo en sitios así como muy, muy especiales, muy remotos, no lo concibo sin el contacto con la comunidad y la gente que vive allí. Entonces, claro, al final esa mezcla me ha llevado para bucear en algunos sitios, tener que asumir que a lo mejor pues tengo que estar en zonas un poco complicadas, ¿no? Como puede ser Papúa Nueva Guinea, con tribus con un origen caníbal que todavía mantienen esa esencia un poco guerrera, ¿no? Y al final, pues bueno, de repente veo apasionado por la antropología, apasionado por todas estas tribus y viviendo durante muchos años, salteadamente, claro, experiencias conviviendo con ellos en primera persona. Entonces, de ahí, luego, pues claro, yo la curiosidad natural me ha llevado a profundizar un poco, a conocer también pues todo el mundo mitológico, de tradiciones, de leyendas, de esta parte que a mí me gusta tanto y que, bueno, circunstancialmente hace 7 años que yo colaboro con el programa Cuarto Milenio, de 4, y al final, bueno, pues todo eso que he ido plasmando en los reportajes que he hecho colaborando con Cuarto Milenio, pues al final de ahí se ha construido una historia súper interesante de un mogollón de leyendas y mitologías de estas tribus, con lo cual al final era inevitable que de ahí saliese también un libro en el que plasmase pues todo eso. Exactamente, que todo lo que tú has dicho o has comentado se ha visto en Cuarto Milenio, y precisamente Iker Jiménez es el prologuista de tu libro, ¿no? Sí, tuve el honor y la suerte. De hecho, yo creo que él fue un poco el que me incitó a eso, ¿no? Yo creo que la primera vez que hablé contigo fue presentando el libro Las 2 caras del hielo, que estaba más focalizado en el buceo bajo hielo y mi experiencia en las regiones polares. Y Iker fue en un momento dado el que me dijo, oye, aquí hay un mogollón de contenido, ¿por qué no te metes, ¿no? en publicar algo más? Y claro, ya bueno, de repente dice, oye, pues si he publicado un libro, ¿por qué no hago un segundo, no? Y al final él me dijo cariñosamente que él se ofrecía a poner su granito de arena y ya ves tú, todo un lujo tener ahí las palabras de Iker, a quien admiro enormemente. Y bueno, cualquier persona que lo siga o lo conozca en persona, me parece un tío auténtico, un apasionado de lo que le gusta y una persona muy seria, muy implicada con su trabajo, con lo cual para mí es todo un honor tener sus palabras en mi libro. A ver si un día podemos hablar con él, a ver si un día sería interesante conversar con él un ratillo. Mira una cosa, tú hablas, por ejemplo, de esa relación, ¿no?, que tú dices en ese entorno geográfico, que tú exploras, que tú vivencias y tal, pero a eso lo llevas también unido entonces a la parte humana, al grupo humano que está en ese lugar, ¿no? Sí, totalmente. Yo no concibo la separación. De hecho, al final, a veces incluso derivo un poquito en más desarrollar esa parte. Ahora, por ejemplo, este verano estuve durante mes y medio en la Amazonía, metido buscando un par de los Yanomami, los Maché, que son algunas de las comunidades que todavía quedan semi-contactadas, o sea, tienen un contacto, pero están muy aisladas y muy perdidas. Y ahí, obviamente, siempre me da la tentación de decir, oye, y aquí en el Amazonas bucear, pero bueno, en cuanto lo miras dices, pues, posible, ¿no? Un río que es puro barro y muy complicado. Y al final pues a veces focalizo un poquito más en conocer esa parte
bueno, de comunidades o tribus, o como lo queramos llamar, grupos humanos aislados, al final dejo un poquito de lado el buceo y digo, oye, es que es tan apasionante conocer todo eso, sobre todo tribus que no es que tiendan a desaparecer, sino que su cultura y su forma de vida pues sí tiende a desaparecer, porque al final inevitablemente el progreso llega, llegan los problemas, ¿no? Como ocurre ahora, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Con la Amazonía y todas estas comunidades que están aisladas, que al final, pues entre la minería, el tema de la tala de árboles, el tema del petróleo, de no sé qué, al final, pues van haciendo que desaparezcan. Yo, para mí es una suerte poder vivir y convivir con ellos. Por ejemplo, los Yanomami, te digo como pequeña reseña para que entiendas qué tipo de tribu estamos, de las que te estoy hablando. Los Yanomami es una tribu que cuando alguien muere, directamente lo incineran y se comen los restos, ellos mismos, de sus propios muertos. Entonces, imagínate, ¿no? El nivel de arraigamiento que tiene esta gente con su cultura y su vida en la selva, en la que, bueno, básicamente su vida consiste en sobrevivir y en mimetizarse con la selva y con el entorno natural. Entonces, vivir esa oportunidad de conocer esto, para mí, es toda una suerte, y de ahí, pues imagínate, que pueden salir libros, ¿no? Y tú que te acercas a ese grupo humano, por ejemplo, ¿no? Cada grupo humano lleva su propio desarrollo evolutivo y punto, y no vas a modificar, no se puede modificar nada porque ellos llevan su ritmo y sus maneras, ¿no? Claro, sí, yo lo vivo así y así lo expreso también en el libro, ¿no? A veces caemos un poco en la tentación, ¿no? De juzgar un poco, ¿no? A estas comunidades que viven con tradiciones, algunas muy bárbaras. Por ponerte un ejemplo, ¿no? En el Valle del Omo, en Etiopía, pues hay algunas comunidades, los Mursi, pues son tribus que viven súper aislados en un valle, que por eso han permanecido con esa esencia, ¿no? Porque están muy fuera de todo, porque, bueno, están ahí en un valle perdido, y estas tribus, pues, por ejemplo, siguen manteniendo la tradición, bueno, no una tradición, ellos piensan que pueden existir niños mingi, que son niños malditos, pues que simplemente por tener, imagínate, ¿no? Que les salgan los dientes de arriba antes de los de abajo, ya se consideran niños malditos que van a traer calamidades a la comunidad y al grupo, entonces directamente los sacrifican. Todo esto, claro, es un poco heavy de entender, porque claro, además países que hay cierto movimiento turístico, ¿no? O sea, que tú puedes contratar un viaje a Etiopía y a ciertos lugares pues te pueden llevar a verlo, y uno piensa, bueno, esta gente ¿cómo va a hacer eso? Pues sí, si rascas un poquito y te vas allí, convives con ellos y ves la realidad de estas comunidades, ves que tienen todavía, pues imagínate ese nivel de esencia, porque al fin y al cabo esa es su esencia, y es lo que te decía, y me parece una barbaridad juzgarlo y decir, mira, qué barbaridad, qué bárbaros, ¿no? Estas comunidades. No, yo los miro siempre desde el respeto y de entender, claro, bueno, que están, bueno, es como una ventana al pasado de la humanidad. Eso es lo que había hace, no sé, tantos cientos de años. Entonces, juzgarlo con nuestra visión, pues me parece una falta de respeto, porque al fin y al cabo, bueno, nosotros también hace X tiempo también estábamos quemando a la gente en la hoguera, ¿no? Porque pensábamos que eran brujas o brujos. Entonces, bueno, simplemente mantener el respeto, entender que hay un proceso natural como especie animal o humana, claro, o como es que si no nosotros seríamos como una especie de invasora, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, claro, esa cultura, ¿no? No tiene ningún sentido, yo que sé, hacer eso. Yo, por ejemplo, ahora en la Amazonía, cuando estaba, coincidí en una avioneta pequeña volando hacia una comunidad aislada con 2 o 3, bueno, católicos que iban allí a llevar la palabra de Dios y a intentar al final, digamos, captar un poco a estas comunidades que al final van a ir desapareciendo también por eso, ¿no? Porque a veces llegamos, les decimos esto está mal, esto está bien, sin tener ese respeto que creo que es necesario. Mira, ellos viven en esta etapa y quizá dentro de 500.000 años, pues posiblemente ellos ya no sean los que son y hayan superado ese tipo de tradiciones así un poco bárbaras. Vamos a dejarlo ser, vamos a dejar que las cosas evolucionen a su ritmo. Y quizá tampoco nosotros vamos a hacer lo que somos ahora. Vamos a ver, lo que pasa es que no podemos cometer el error de mirar con la regla nuestra, ¿no? Medirlo con la regla nuestra.
Claro. Ese es el tema, ¿no? Es un poco la reflexión que también siempre hago. Digo, a ver, si aquí viniese mañana un cataclismo, yo que sé, algo que arrasase aquí con media humanidad, en realidad la probabilidad mayor de que sobrevivan son precisamente ellos, que son los que saben hacer el fuego, son los que saben buscar un mono para cazarlo y comérselo. A nosotros, como nos quiten la luz, nos quiten el agua, el internet y 4 cosas, a ver quién, pues aquí todo el mundo hace palos para buscar comida, ¿no? Y para... No sabríamos sobrevivir, no podríamos sobrevivir. Claro, o sea, claro. Ellos basta con que le ponga un río y una zona donde haya animales libres, pues ya se buscan ellos la vida para sobrevivir. Claro. Mira, ¿y cómo fue tu experiencia? Porque antes estás comentando el tema de que aquella vez también lo comentaste, pero como tengo tantas pocas oportunidades de hablar con alguien que haya estado entre caníbales, ¿cómo te lo tengo que preguntar otra vez? Cuéntame lo de los caníbales, ¿cómo es el tema? A mí bueno, el canibalismo en realidad, basta con que investigues un poco, es algo que se ha extendido, ha estado coexistiendo en muchísimas partes del mundo, incluso Europa. Ha habido zonas donde el canibalismo se ha llevado a cabo. Es verdad que, bueno, por ejemplo, en zonas como de Papúa Nueva Guinea, ¿no?, que quizás son las últimas tribus así con un origen más cercano caníbal, ¿no? Hace 100 años sus abuelos practicaban canibalismo. Entonces, claro, ellos todavía se supone que legalmente, o sea, oficialmente eso ya no se practica, pero siempre quedan los rumores, ¿no? De decir, bueno, sí, pero hay zonas aisladas donde sí se lleva a cabo. Entonces, es súper curioso, ¿no?, investigar el canibalismo, los tipos de canibalismo. Por ejemplo, el canibalismo de guerra, básicamente a tu enemigo te lo comes para tener su energía y su poder. El canibalismo de familia, hacer un banquete por algo especial, y en esa época había épocas en las que tú podías conseguir carne humana para celebrar ese evento, ¿no? El canibalismo de amor, se muere un familiar y como acto de amor hacia él, pues te comes su cuerpo. Y luego el canibalismo de supervivencia, que básicamente no tengo nada que comer, pues voy a coger lo que pueda humano y me lo como, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Pues toda la esencia que mantienen estas tribus, mi experiencia en Papúa fue muy, muy intensa por eso mismo, ¿no? Porque al final no intento salirme, por supuesto, de ninguna ruta turística, intento siempre viajar solo, porque la relación y la forma de contactar es muy diferente, ¿no? Como te reciben es muy diferente. No es lo mismo 2 personas con 2 cámaras que una persona que va sola con su cámara y que respetuosamente intenta pasar una temporada con ellos. Entonces, bueno, pues estas tribus te reciben con esa curiosidad, ¿no? Pero luego tienen esa esencia salvaje. De hecho, entre ellos todavía sigue habiendo bastantes tensiones tribales. Son muchísimas tribus. Papúa Nueva Guinea, pues ni siquiera ellos se entienden, ¿no? Hay tantas variantes en el lenguaje y son tantas tribus tan diferentes, dispersas, que al final cuando hay un choque entre ellos, pues básicamente van a matarse. Y además, bueno, eso me lleva, ¿no?, al valor que le dan a la vida, que claro, ellos, este tipo de comunidades donde la supervivencia básicamente es lo más importante, de hecho, pues tienen más o menos hijos en función de lo que necesiten, si necesitan tener más varones para cazar más o tal. Entonces, bueno, pues la supervivencia es de lo más importante, con lo cual la vida humana como tal ellos no la perciben así, la perciben como, oye, aquí sobrevivimos y si hay que matarse no pasa nada, ¿no? Me mato porque él es mi enemigo, y si yo qué sé, si me roba las vacas, por ejemplo, como ocurre en Etiopía, pues yo voy y le mato, y encima le mato y tengo el prestigio y el aplauso de toda mi comunidad porque soy un auténtico guerrero. Entonces, claro, es un mundo tan diferente que nos puede un poco sobrecoger. Pero ya te digo, como te decía, mirándolo con la visión como si fuese un agujerito, mirando al pasado de la humanidad, en realidad es una suerte que todavía existan
este tipo de lugares con esta esencia tan auténtica. Fíjate tú que a lo mejor en nuestro mundo hacemos la guerra y en el fondo se parecen bastante, o sea, no es lo mismo, pero matamos al otro porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Y a veces nos lleva la mano a la cabeza y pero ¿cómo es posible que todavía a estas alturas estemos y estemos asistiendo a lo que estamos haciendo, ¿no? Mira, Paco, yo no sabía que existían clases de canibalismo, y entonces cuando uno le dice a la pareja que te comería, veo que hay otros lugares en el mundo donde realmente eso se lo llevan a cabo tal cual, ¿no? Sí, oye, pues mira, curioso, ¿no? Esa expresión seguro que tiene algún origen que viene de por ahí, ¿no? De algún... Te comería viva, ¿no? Como si sí. O te comería vivo también. Sí, o te comería vivo. Esa... Bueno, quién sabe, ¿no? Si eso viene de alguna expresión en la que... Pues, en la época pasada, pues oye, pues si había que comerse... Yo creo que sería un buen caníbal, en el sentido de que yo, a ver, es verdad que tienes que cerrar los ojos y beber un poquito de agua, pero si al fin y al cabo la carne es carne, ¿no? Y es verdad que un cuerpo que ya no tiene vida, al fin y al cabo, a veces lo pienso, ¿no? Cuando veo ahí los filetes, las patas de vaca colgando, dices, bueno, pues si al fin y al cabo mi pierna tiene poco de diferente a esa pierna, ¿no? Claro. Si hiciese falta, bueno, pues no sería simplemente un trozo de carne para sobrevivir. Es tremendo. Paco, oye, te doy de nuevo las gracias por haber compartido un ratillo con nosotros. Cuando tengas nietos, agárrate. Cuando tengas que contarles historias, no tienes historias tú para contarles, ¿oíste? Abuelo, cuéntame abuelo, cuéntame cuando estuviste... A veces me da un poco de vergüenza, porque tengo yo ahí vivido cosas, ¿no? Porque al final ahora cumpliré 47 y me siento súper joven, pero miro atrás y digo, ostras, la verdad que tengo ya alguna baterita que contar. Pero bueno, bien, estoy exprimiendo el tiempo que tengo, ¿no? Total. Hay que exprimirlo, se supone. Total. Paco, pues nada, te dejo para que dentro de un ratillo vas a estar ahí con el festival. Ah, mira, una cosa, tu libro, eso sí quiero publicitártelo. Tu libro, Siete caras pintadas. ¿Y por qué pusiste, eso no me lo comentaste, por qué pusiste el título de Siete caras pintadas? Pues mira, muy sencillo. Un poco era un juego de palabras con respecto a la apariencia, ¿no? Que a veces el ser humano quiere dar. A veces estas tribus se pintan la cara precisamente para dar más miedo, para intimidar, para mostrar una cara que a lo mejor luego no son. Cuando se quiten esa pintura son personas, algunas súper cercanas, súper curiosas, cariñosas. Y a veces, bueno, pues un poco a nuestra especie supuestamente evolucionada nos pasa un poco igual, ¿no? Estamos siempre pintándonos la cara con el Facebook, con el Instagram, poniendo fotos, intentando aparentar cosas que a lo mejor en realidad no somos. Entonces, bueno, es un pequeño juego, ¿no? De decir, oye, vamos a dejar de aparentar lo que no somos, vamos a saber que detrás de esas pinturas hay seres humanos normales como nosotros, y vamos a respetar y a aceptar y entender pues dónde está ubicado cada especie humana en la etapa que le corresponde. Como diría el filósofo, nada nuevo bajo el sol. Nos adaptamos. Nosotros ahora utilizamos esto para que lo mismo que hacen ellos con la cara. Paco, un abrazo y muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Y el libro se puede conseguir a través de librerías. ¿Cómo lo es el tema? Sí, están en muchísimos sitios. Librería, Amazon, directamente contactando conmigo y te lo mando firmado, que sería lo mejor. Ajá. Pero bueno, por ahí está en la red, fácilmente localizable. Siete caras pintadas, Paco Acedo. Gracias, Paco. A ti, un abrazo. Gracias. Adiós, un abrazo. Chao. Bueno, pues hemos llegado al final. Como antes le comentaba, este magazine con 2 horitas de radio vivo